Escuché 2 disparos detrás de mí, pero sigo adelante. Llegué al estrado del juez y luego fue cuando el oficial se acercó sobre mí. Alcanzó a mi alrededor de alguna manera y vi la pistola. Los tribunales están destinados a ser lugares de orden, donde los jueces deciden qué les sucede a las personas que rompen las reglas. Pero a veces estas mismas salas de audiencia se convierten en escenas de violencia, donde los convictos enfrentan un destino impactante y mortal. Estos casos revelan los giros sorprendentes y a menudo trágicos que pueden ocurrir cuando el sistema legal se enfrenta a aquellos que ya han sido declarados culpables. Estos son convictos que fueron asesinados en la corte. El número 1 es Klaus Grabowski. Grabowski, un carnicero de 35 años, vivía en Lübeck, Alemania. Mientras los vecinos y amigos pensaban que era un hombre ordinario, la verdad era nada más que impactante. No pasó mucho tiempo antes de que Grabowski fuera arrestado por estrangular a un niño y fue condenado a libertad condicional. Él puede pensar que su arresto detendrá sus acciones horribles, pero Grabowski aún no había terminado. Unos años después, fue arrestado nuevamente por crímenes relacionados con niños. Aunque Grabowski recibió inicialmente un trato ligero en el tribunal, las autoridades ahora estaban más decididas a detener sus acciones brutales. Pero poco sabíamos que su asesinato más brutal estaba aún por venir y que otra persona tomaría el destino en sus propias manos. Marianne Bach, nacida el 3 de junio de 1950, nació en un pequeño pueblo de Alemania Occidental. Su juventud no fue fácil. Creció en un hogar conservador con padres devotamente religiosos. Su padre, un antiguo miembro de la CSS, era una figura autoritaria estereotipada, un bebedor empedernido y un hombre violento. Esto mientras su madre la abandonó en sus primeros años de adolescencia. Con una juventud muy inestable, ya se convirtió en madre a los 16 años de edad. Sin embargo, decidió renunciar a su primer hijo para su adopción, pero a los 18 años tuvo otro hijo que también fue puesto en adopción. Pero el 14 de noviembre de 1972, las cosas cambiaron para ella. Estaba embarazada de su tercer hijo, Anna, que estaba decidida a mantener por sí misma. Pero nuevamente, las cosas tomaron un giro para peor. Mariana se metió en una pelea con su hija y se negó a ir a la escuela ese día. Klaus Grabowski, un vecino de su complejo de apartamentos, le ofreció la oportunidad de jugar con sus gatos en sus apartamentos mientras ella se iba, diciendo que iba a la escuela. Un error crucial para la inocente Anna de 7 años. Una vez que estuvo dentro de su apartamento, la agredió sexualmente durante horas. Luego la estranguló con las medias de su prometida, poniendo fin brutalmente a su vida. Según el fiscal, luego ató a la niña y la metió en una caja que dejó en la orilla de un canal. No pasó mucho tiempo antes de que su prometida descubriera que él había matado brutalmente a una joven. Inmediatamente llamó a la policía. Cuando llegaron, descubrieron su cuerpo sin vida y arrestaron a Grabowski al instante. Grabowski era un delincuente sexual condenado y había sido condenado previamente por abuso sexual de 2 niñas. El 3 de marzo de 1981 comenzó el juicio. Contra todo pronóstico, Grabowski intentó cargar culpas sobre la pequeña niña que había asesinado brutalmente. Grabowski afirmó que Anna quería contarle a su madre que él había abusado para extorsionar dinero de él. Grabowski afirmó que Anna quería contarle a su madre que él había abusado para extorsionar dinero de él. Dijo que su miedo de volver a la prisión lo impulsó a matarla. Se retrató a sí mismo como la víctima de su propia historia retorcida. Marianne estaba tan enfurecida por verlo actuar como la víctima que decidió tomar las riendas de la situación. Agarró su bolso y sacó una pistola Beretta calibre 22. No lo pensó 2 veces y disparó 7 veces. 6 balas impactaron a Grabowski, matándolo en el tribunal. Un video del tiroteo mostró su determinación sin expresar ningún tipo de emociones. Mariana más tarde recibió una condena de 6 años de prisión por homicidio involuntario, de los cuales cumplió 3 años. En 1996 falleció debido a un cáncer de páncreas y fue enterrada junto a su amada hija, Anna. El número 2 es David Paradiso. A veces las cosas van de mal en peor, y cómo las cosas rápidamente se intensificaron en el tribunal con David Paradiso. El joven, de solo 28 años en ese momento, fue arrestado en diciembre de 2006 por presuntamente matar a su novia, Eileen Pelt. Pero estaba bastante claro que David no iba a dejarse vencer y aceptar cualquier tipo de destino. Desde el drama en la sala del tribunal hasta matar brutalmente a un juez. La historia de David Paradiso te dejará en shock. La relación de David con su novia, Eileen, no duró mucho. Solo unas pocas semanas después de comenzar a salir, ocurrió una tragedia en el coche de la madre de David. La madre de David, Deborah, luego testificó que no estaba al tanto de los problemas que tenían en su joven relación. No fue hasta el día fatal que ella se dio cuenta de que algo estaba mal. Durante este paseo, David de repente tomó un cuchillo y apuñaló fatalmente a Eileen en el cuello.
Más tarde le dijo a su mamá que si no actuaba primero, ella se quitaría la vida. Después del brutal asesinato, las cosas se pusieron aún más extrañas y sorprendentes. Paradiso, sin importarle lo grave que era su crimen, hizo que su madre lo llevara a un lugar remoto, cerca del condado de Amador, California. Allí dejó a sangre fría el cuerpo muerto de Aileen al lado de la carretera. Cuando se hizo pública la noticia, incluso los testigos y los agentes del orden no podían creer lo despiadado e impactante que fue. El equipo de defensa de Paradiso, por otro lado, dijo que todo era porque estaba intoxicado y bajo los efectos de la metanfetamina durante este crimen atroz. Poco después, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado de su novia. Sin embargo, nadie sabía que otra tragedia ocurriría el día de su juicio en 2009. Después del brutal asesinato, la madre de David, Débora Paradiso, dijo que estaba profundamente preocupada por la salud mental de su hijo, especialmente en las últimas semanas antes del incidente. Durante los preparativos del juicio quedó bastante claro que Debra ya se había dado cuenta de que su hijo estaba fuera de control, mostrando indicadores de un grave colapso mental. Ella dijo que la mirada cambió en sus ojos y que él no estaba realmente allí. Pero como si esto no fuera suficientemente preocupante, ella también sospechaba que él portaba un arma de fuego, lo cual reportó a las autoridades locales. Pero después de una intensa búsqueda por parte de la policía local, no se encontró ningún arma de fuego. Durante su juicio en marzo de 2009, alrededor de las 2 p.m., testificó sobre la muerte de su novia. Los fiscales preguntaron por qué había matado a su novia, Aileen Pelt. No lo pensó 2 veces y respondió fríamente, porque ella merecía morir. Sin embargo, cambió su versión de las declaraciones anteriores en relación a la acalorada discusión en el coche. Él dijo anteriormente que temía por su propia vida, pero ahora afirmó que ella básicamente no merecía vivir. Este giro impactante y romántico desconcertó a los jueces y a cualquiera presente en la sala del tribunal. La madre de David había hablado en contra de su hijo, diciendo que estaba seriamente preocupada por su salud mental. La madre de David no pudo lidiar con esto más tiempo y salió corriendo de la sala del tribunal. En este punto, el juez de la Corte Superior del Condado de St. Warren, Cinda Fox, ordenó una pausa para lidiar con esta nueva información impactante. Pero luego, las cosas escalaban brutalmente. Fue en este punto que David Paradiso realmente enloqueció. Se acercó por detrás al juez Fox y la atacó con un arma afilada no identificable. David pisó al juez varias veces en el cuello. No dejaba de apuñalarla, yendo por su cuello, dijo su abogado Chuck Pacheco al Lodi News Sentinel. Los miembros y visitantes del tribunal intentaron ayudar al detective Eric Bradley, quien no dudó. Agarró su arma y disparó a Paradiso. A pesar de sus graves lesiones, la jueza Fox fue evacuada con éxito de la sala del tribunal y pronto se recuperó del intento de asesinato de Paradiso. El Paradiso de 28 años estaba muerto en el lugar. Este evento escalofriante dejó un rastro de destrucción, no solo para los miembros del tribunal, sino también para la familia de David. Dijeron que esta tragedia podría haberse evitado si los agentes de policía y las fuerzas del orden hubieran prestado atención a sus preocupaciones sobre su salud mental. Su hermana, una vez más, dijo que sufría de esquizofrenia paranoide, lo que provocó el brutal asesinato de su novia y el intento de asesinato del juez. El número 3 en la lista es Ciel Angelou. Angelou no era un extraño para la policía. Supuestamente era parte de la Tongan Crip Gang, una pandilla callejera criminal principalmente activa en California. Pero su desaparición en el tribunal es una historia bastante loca. Imagina a un criminal muriendo en un tribunal porque intentó agredir a alguien mientras estaba siendo juzgado por una serie de delitos violentos. ¿Parece demasiado extraño para ser real? Espere hasta que escuche la extraña historia de cómo fue asesinada Sila en el tribunal. Ángela fue condenada por un incidente de extorsión que apuntó a al menos otros 17 miembros de pandillas. Pero eso no fue todo para la joven de 25 años, Ángela, en ese momento. Él y los demás miembros de su banda también enfrentaron un nuevo conjunto de cargos en 2014 por otros presuntos actos criminales en 2014. Lo que hace tan fascinante la desaparición de Angelou son las circunstancias que llevaron a este punto. Su juicio tuvo lugar en un tribunal recién construido que acababa de abrir sus puertas una semana antes. Pero también hubo un mal funcionamiento en el sistema de comunicación entre los jueces y el alguacil encargado de su presencia en la sala del tribunal. En un giro impactante de los acontecimientos, un informe del FBI reveló una supervisión crucial que demostraría tener graves consecuencias. Imagine esto.
una sala de tribunal zumbando de anticipación, donde los acusados tradicionalmente están encadenados para evitar cualquier daño a los demás. Sin embargo, este tribunal en particular carecía de algunas características críticas, incluyendo cubiertas de mesa que habrían señalado el estado desencadenado de Angelo. Este descuido pasó desapercibido para varios marshals, preparando el escenario para un atrevido complot. Angelo aprovechó este momento de vulnerabilidad con precisión calculada. Posicionado en la mesa del acusado, retiró discretamente un alfiler, transformándolo en un arma. Con el testigo a punto de testificar, Angelo golpeó, desatando un asalto aterrador. El caos estalló cuando los agentes judiciales intervinieron rápidamente, exigiendo que Angelo abandonara el arma improvisada. El testigo aterrorizado logró escapar a salvo, mientras otros espectadores se apresuraban a frustrar la matanza de Angelo. Sin embargo, las intenciones agresivas de Angela se vieron abruptamente detenidas cuando un oficial de la corte no identificado recurrió a la fuerza letal. Angelo soportó el peso de 4 balas en el pecho, una lesión grave que condujo a su trágico fallecimiento a pesar de la hospitalización inmediata. El oficial responsable de estas acciones fatales permaneció anónimo y no enfrentó repercusiones legales. Pero esta historia no concluyó con la desaparición de Angelo. La familia doliente de Angela presentó una demanda por muerte injusta contra el Marshal y el Servicio de Marshal de Estados Unidos, alegando un uso excesivo de la fuerza en los 4 disparos realizados. La atención de la nación se centró en esta batalla legal, culminando en un momento crucial en 2018, cuando un tribunal ordenó la liberación del video del tiroteo, poniendo fin finalmente a un velo de secreto de 4 años. Robert Sykes, el representante legal de la familia, sostuvo que los últimos 3 disparos se realizaron cuando Angela estaba incapacitada, afirmando un uso injustificado de la fuerza. Sin embargo, el juez Dowell no estuvo de acuerdo con esta interpretación y desestimó el caso. Él argumentó que la clara intención de Angela de dañar al testigo dejó al alguacil con solo segundos para actuar y evitar una catástrofe. A raíz de esta decisión, la familia afligida tomó la difícil decisión de no impugnarla más, y el incidente gradualmente desapareció de la conciencia colectiva del público. Pero los ecos de ese drama en el tribunal continúan resonando, sirviendo como un recordatorio escalofriante del delicado equilibrio entre la justicia y la protección en nuestro sistema legal. Siguiente es Jonathan Schmitz. No hay muchos casos y juicios en la sala del tribunal son tan aterradores y emocionales como lo que le sucedió a Jonathan Schmitz. Este terrible evento tuvo lugar en 1995 durante un juicio muy importante del que todo el país escuchó hablar. Es una historia sobre lo complejos que pueden ser nuestros sentimientos, lo difícil que es cuando la gente nos juzga y cómo un solo momento puede cambiar todo para todos. El mundo entero observó cómo se desarrollaba esta tragedia en vivo por televisión. Jonathan Schmitz era solo un chico normal, pero de repente se encontró en medio de un gran lío porque estaba en un programa de televisión llamado The Jenny Jones Program. Este programa era conocido por hacer que las cosas parecieran más emocionantes de lo que realmente eran. Schmitz fue invitado al programa por alguien que dijo que lo admiraba, pero no reveló su nombre. No sabía que este admirador en realidad era otro chico llamado Scott Amadour, que también estaba en el programa. Amadour le dijo a todos en la televisión que tenía un flechazo por Schmitz. La gente en la audiencia se rió y aplaudió, pero Schmitz solo se sintió confundido e incómodo. Este asunto entero fue mostrado en la televisión en todo el país y Schmitz terminó siendo objeto de burla y avergonzado. Luego, en marzo de 1995, solo 3 días después de que se emitiera este episodio de televisión, Schmitz hizo algo terrible. Regresó a casa de Amadour y lo disparó y lo mató. Este terrible evento puso tanto a Schmitz como a Amadour en el centro de atención, pero por todas las razones equivocadas. Schmitz fue arrestado y acusado del delito más grave de asesinato en primer grado. El caso se convirtió en un símbolo de hasta qué punto puede llegar la televisión de realidad y cómo las personas pueden resultar heridas por ser avergonzadas en público. A medida que avanzaba el juicio, la salud mental de Schmitz se convirtió en un gran problema. Su defensa argumentó que la humillación que enfrentó en el programa de Jenny Jones lo empujó al borde, haciéndolo sentir realmente triste y desesperado. Dijeron que no estaba pensando claramente cuando hizo lo que hizo y debería enfrentar un cargo menos grave. Pero luego, en un giro realmente impactante, en marzo de 1996, durante el juicio, Schmitz sacó un arma en la sala del tribunal y trató de terminar su propia vida. El caos y el miedo que siguieron eran difíciles de describir. La gente que miraba, los abogados e incluso los funcionarios del tribunal quedaron sorprendidos cuando Schmitz apuntó el arma a su propia cabeza y apretó el gatillo. Milagrosamente sobrevivió, pero esto complicó aún más su caso.
Fue llevado de urgencia al hospital y tuvo una cirugía para salvar su vida. Este incidente planteó muchas preguntas sobre qué tan seguras son las salas de tribunal y cómo tratamos a las personas con problemas de salud mental. Después de este intento de suicidio, los médicos designados por el tribunal examinaron a Schmitz y dijeron que tenía depresión y un trastorno de personalidad. Al final, Schmitz fue declarado culpable de un cargo menos grave, asesinato en segundo grado, porque el jurado creía que el programa de Jenny Jones había tenido un gran impacto en su salud mental. Fue condenado a 25 a 50 años de prisión. Toda esta historia nos recuerda cómo la salud mental es un problema grave y cómo la atención y humillación pública pueden tener consecuencias terribles. El número 5 es Slobodan Praljak. Probablemente todos recordemos el impactante caso de Slobodan Praljak, quien puso fin a su vida en el tribunal al escuchar su condena en 2017. Todo fue grabado en cámara y envió escalofríos a todo el mundo. ¿Pero qué lo llevó a hacer eso? Praljak era un croata de Bosnia que nació el 2 de enero en Yugoslavia en 1945. Trabajó como profesor y director del laboratorio de electrónica en la escuela secundaria vocacional Nikola Tesla en Zagreb. Luego dio conferencias de filosofía y sociología. En su tiempo libre también fue director de teatro en varios teatros de Zagreb. Pero durante la Guerra de Independencia de Croacia en 1991 se unió voluntariamente a las recién formadas Fuerzas Armadas croatas e incluso llegó a ser general de división. Pero su liderazgo también tenía un lado más oscuro. Fue responsable de una limpieza étnica muy violenta en Bosnia. Después de la guerra espantosa, decidió retomar su vida. Comenzó una compañía tabacalera y escribió casi 30 libros. Pero las acciones brutales no quedaron impunes. En 2004, se entregó al Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y fue acusado de violaciones a las leyes de guerra y crímenes contra la humanidad. El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal de La Haya lo condenó a 20 años de prisión. Con los 13 años que ya cumplió durante su juicio, le quedan 7 años más tras las rejas. Pero Praljak no estaba de acuerdo y decidió tomar su vida en sus propias manos. Sacó una pequeña botella de su bolsillo, tomó un sorbo y dijo a los jueces, diciendo: «Jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra. Con desprecio, rechazo tu veredicto. Acabo de beber veneno». Praljak fue trasladado rápidamente al hospital, pero falleció como resultado de un fallo cardíaco. Murió a los 72 años. La muerte de Praljak dio lugar a numerosos problemas, siendo la principal preocupación el método por el cual obtuvo el veneno. Los controles de seguridad en el juzgado son muy estrictos, lo que hace extremadamente difícil llevar cualquier tipo de arma o veneno. A pesar de las extensas investigaciones, se desconocía la fuente de la toxina. Esta parte desconcertante del caso confundió a muchas personas. El número 6 en la lista es Michael Marron. La historia de Michael Marron es notable e incluso difícil de creer. Marron tenía un futuro brillante por delante cuando era más joven. Se graduó de la Universidad Brigham Young y luego obtuvo un título de Derecho en Yale. No mucho después, comenzó su carrera profesional en Wall Street, trabajando para grandes empresas como Salomon Brothers y Lehman Brothers. Gracias a su posición y su generoso salario, vivió un estilo de vida lujoso que todos soñamos. Poseía una colección de arte muy exclusiva. Incluso tenía algunos Picassos. Pero también tenía múltiples prioridades. Estaba viviendo el verdadero sueño americano. ¿Qué podría salir mal? Sus problemas comenzaron cuando se atrasó en los pagos de la hipoteca de su propiedad de casi 3 millones en Phoenix, Arizona. Hizo todo lo posible para salvar sus pertenencias, pero en un giro desesperado de los acontecimientos, cometió un delito audaz y bastante inusual. La casa de Moran fue devorada por las llamas y pronto se derrumbó a su alrededor. Cuando la policía llegó, presenciaron una serie de eventos muy extraños. Moran salió de la casa sin estar vestido para escapar de una casa en llamas para salvar su vida, sino que estaba vestido para un viaje de buceo. Usó su equipo como fuente de oxígeno para salir del edificio. ¿Por qué alguien agarraría primero su equipo de buceo en lugar de salir corriendo de una casa en llamas? Marini dio un plan para evitar pagar la hipoteca. Su plan era simple: quemar la casa, escapar con equipo de buceo para respirar y luego recolectar todo el dinero del seguro. Fácil, ¿verdad? Pero su plan, sin embargo, pronto se desmoronaría. La historia tenía varias señales de peligro. La primera fue, obviamente, el equipo de buceo.
Quiero decir, ¿quién mantiene un traje de buceo completamente completo en su habitación listo para usar en caso de incendio? Pero la investigación también mostró que el fuego fue provocado intencionalmente. No en una o dos áreas, sino en al menos 4 áreas diferentes alrededor de la casa. Esto no fue más que un acto aparentemente desesperado, pero deliberado. Marín enfrentó una pena de prisión que oscilaba entre 6 años y 25 años si era declarado culpable de incendio intencional y fraude de seguros. El procedimiento judicial finalmente comenzó en mayo de 2012, pero el destino de Marín quedó sellado unos meses después, en junio. Fue declarado culpable de todos los cargos. Aunque esto fue un shock, Marín estaba de alguna manera preparado. Después de escuchar su sentencia, agarró una botella deportiva, bebió algo y cayó al suelo. El pánico se desató cuando los miembros corrieron hacia Marrón para salvarlo, pero ya era demasiado tarde. 8. Marín falleció instantáneamente. El número 7 es Brian Nichols. Los impactantes eventos que se desarrollaron en una sala de tribunal de Atlanta en marzo de 2005 dejaron una marca indeleble en la historia legal estadounidense. En el centro de este trágico episodio se encontraba Brian Nichols. Sus acciones en ese fatídico día resonarían mucho más allá de los muros del Tribunal del Condado de Fulton, en el centro de Atlanta, Georgia. Para comprender realmente la historia de Brian Nichols, debemos retroceder hasta su problemática crianza. Nacido en 1971, Nichols enfrentó una vida desafiante, llena de un hogar roto y enfrentamientos con la ley. A pesar de estos obstáculos, logró graduarse de la escuela secundaria e incluso asistió brevemente a la universidad. Sin embargo, a medida que se involucró en actividades ilegales, particularmente delitos relacionados con drogas, su vida tomó un giro más oscuro. El pasado criminal de Nichols finalmente lo alcanzó, lo que llevó a su juicio en 2005. Durante su escolta hacia el Tribunal del Condado de Fulton para este juicio, se desencadenaría una cadena de eventos impredecible y devastadora. Nichols inició su rampa de violencia al dominar a una subsheriff, arrebatarle su arma de fuego y trágicamente terminar con su vida. Luego ingresó a la sala del tribunal y disparó a la jueza titular, Roland Barnes, y a una taquígrafa, Julianne Brandau. Ambas de estas víctimas inocentes perdieron la vida en el acto violento. Después de cometer estos crímenes atroces, Nichols logró huir del tribunal, desencadenando una enorme búsqueda y sumiendo a Atlanta en un estado de terror y pánico. A lo largo de 26 horas angustiantes, participó en robos de autos, más tiroteos e incluso una situación de rehenes. Nichols evadió la captura mientras sembraba el miedo en toda la ciudad. La audacia y brutalidad de sus acciones capturaron la atención de la nación, dominando los titulares mientras las fuerzas del orden corrían para arrestarlo. Sin embargo, el reinado del terror de Nichols llegó a un final inesperado cuando tomó como rehén a una mujer en su propio apartamento. Durante una confrontación con la policía, tomó una elección asombrosa. Nichols liberó a la mujer ilesa y se entregó a las autoridades. Las razones detrás de esta rendición repentina siguen envueltas en misterio, con algunos especulando que tuvo un cambio de corazón, mientras que otros creían que estaba agotado y se dio cuenta de que su captura era inevitable. El posterior juicio de Brian Nichols por las atrocidades en la sala se convirtió en un caso de alto perfil que recibió una amplia cobertura mediática. En noviembre de 2008, Nichols fue declarado culpable en todos los cargos, a pesar de su defensa inicial de la demencia. Recibió múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El tiroteo en el Tribunal de Atlanta dejó un impacto duradero en la ciudad, las familias de las víctimas y el sistema de justicia penal en general. Generó serias preocupaciones sobre la seguridad del tribunal, ya que Nichols pudo obtener un arma de fuego dentro de los mismos pasillos de la justicia. En respuesta a esta tragedia, numerosos tribunales en todo el país fortalecieron sus medidas de seguridad para prevenir catástrofes similares. Además, el caso puso de relieve cuestiones relacionadas con la salud mental y el sistema de justicia penal. La defensa de Nichols argumentó que no estaba mentalmente sano cuando cometió los asesinatos, lo que plantea preguntas importantes sobre el tratamiento y la evaluación del sistema judicial de personas que luchan con desafíos de salud mental. Último en nuestra lista es William Stryer. En 2003 se desarrolló un incidente dramático y violento frente a un juzgado, alterando para siempre el curso de la vida de William Stryer. En ese fatídico día, Stryer abrió fuego contra Gerald Curry, un abogado, en un evento capturado en video.
Este acto impactante dejó a Curry herido y a Stryer enfrentando una condena de por vida más 25 años adicionales en prisión. Todo el incidente fue capturado por un camarógrafo de televisión que en realidad estaba allí para cubrir el juicio por asesinato del actor Robert Blake, un caso completamente ajeno. El metraje de video reveló una escena aterradora donde Stryer, armado con 2 armas, disparó 5 tiros a Curry, hiriéndolo en el cuello, los brazos y el hombro. Curry luchó por su vida, agachándose y esquivando detrás de un árbol delgado, su supervivencia en juego. La convicción por intento de asesinato de Stryer en enero marcó el comienzo de un viaje legal que finalmente resultaría en una condena a cadena perpetua. El motivo de este ataque atroz, como se reveló durante el juicio, se originó en la profunda ira y frustración de Stryer hacia Curry con respecto al manejo de un fideicomiso de $98,000 que Stryer había recibido después de ser golpeado por un automóvil en un accidente. Esta disputa de dinero, claramente fuera de control, finalmente llevó a Stryer a cometer este acto espantoso. Después del incidente, Stryer se alejó de la escena con una tranquilidad inquietante, guardando sus armas mientras se iba. Con frialdad comentó: "Eso es lo que obtienes por tomar mi dinero", mientras salía de la sala del tribunal, dejando a quienes presenciaron el evento espantoso en estado de shock. Fue una muestra escalofriante de brutalidad, y Stryer enfrentaría graves consecuencias por sus acciones. Sin embargo, durante el juicio, el equipo de defensa de Stryer presentó una perspectiva diferente. Argumentaron que Stryer creía que se había manejado seriamente su confianza, lo que lo llevó a creer que había sido perjudicado. Afirmaron que Stryer había perdido el control durante el incidente, sosteniendo que sus acciones estaban impulsadas más por un fuerte sentido de injusticia que por malicia. Gerald Curry, el abogado que sufrió la ira de Stryer, expresó satisfacción al ver que su agresor recibía una sentencia de por vida. Según la opinión de Curry, Stryer era un individuo peligroso y el veredicto aseguraba que nunca volvería a caminar libremente. El ataque no solo dejó a Curry con cicatrices físicas, sino también con una sensación duradera de la amenaza que representaba Stryer. Esperamos que hayas encontrado estas historias tanto reveladoras como provocadoras de pensamiento. Es un recordatorio contundente de que incluso dentro de las paredes de la justicia pueden ocurrir eventos inesperados y trágicos. Ahora queremos escuchar de usted. ¿Alguna vez has oído hablar de otros casos como estos? ¿O tienes alguna opinión sobre las historias que hemos compartido? Deja un comentario abajo y comparte tus ideas.